Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Realmente es una bendición volvernos a reunir. Vamos a abrir las Escrituras a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo número 5. Vamos a leer el texto áureo, es el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 7. El tema de esta noche es qué hacer con nuestra preocupación. ¿Qué hacer con nuestra preocupación? Dice el versículo 7, ya lo tiene, ¿verdad, hermano? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Padre, oramos para que nos bendigas con tu palabra. Sé propicio, por favor, Señor, que el sentir que pusiste en mí sea tu sentir, Señor. Ese es mi anhelo, Señor. Ese es mi deseo y también mi temor que sea lo contrario. Padre, porque solo tú sabes lo que nosotros como pueblo tuyo necesitamos, pues en la misma lectura podemos darnos cuenta de que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Bendice cada familia aquí representada. Bendice a aquellos, Señor, que estamos necesitados de esta ministración para nuestra alma. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. ¿Qué hacer con nuestra preocupación? Fíjese que la razón por la cual en un día de la familia tocamos esto es porque se está dando un fenómeno que, valga la redundancia, es un fenómeno preocupante, pero preocupante por el hecho de que lo podemos observar en todos los niveles de la familia. No solamente hoy es una preocupación de los padres de familia, no solo es una preocupación de las personas adultas en cuanto a la situación, en cuanto a las necesidades, en cuanto a los acontecimientos, sino también es una preocupación que la tienen los jóvenes. Los jóvenes están muchos, o por no decirlo todos, preocupados. Pero no nos quedamos ahí, seguimos con los niños y podemos encontrar a los niños preocupados. Y este es un problema muy serio que se da en la familia, se da en la sociedad y que también se da y afecta en la iglesia. Fíjese que hemos estudiado en muchas ocasiones lo que es ansiedad, lo que es preocupación. Y la palabra que se ocupa para ansiedad, esta palabra merimna, es bien tremendo porque habla de una mente dividida. La preocupación, la mente dividida en las personas adultas hacen que en muchas áreas sean afectadas. Y a veces no hay suficiente atención a esta situación. Las personas adultas no funcionan en ciertas áreas, no resuelven en ciertas áreas, porque tienen una mente dividida. Y muchas veces las personas no tienen el alcance de poder encontrar el origen, la causa. Están siendo afectados, pero solamente visualizan el efecto, pero no la causa. Entonces, es preocupante porque esto deteriora. Puede deteriorar la pareja, puede deteriorar la familia, puede afectar a los hijos en gran manera y lamentablemente no solamente los adultos están con una mente dividida porque es el origen la preocupación o la ansiedad, sino que también los jóvenes no funcionan, los jóvenes no dan los resultados esperados. Ellos tienen
menos responsabilidad, pero para ellos, por su edad, es una gran responsabilidad la que tienen. Por ejemplo, el sacar sus estudios, su trabajo y la aportación para sus propias vidas o para ayuda de casa mientras no se han casado. Y peor, si ya tienen compromisos como los adultos, entonces ya entran a la preocupación del adulto. Ahora, vamos a los niños, y los niños también no funcionan. Los niños tienen problemas, los niños tienen aislamiento, los niños tienen depresión, los niños tienen cosas que muchas veces nosotros no comprendemos. Y qué tremendo es que si nosotros profundizamos en esto, vamos a llegar a que el problema en general, en su gran mayoría, un gran porcentaje, es que hay una mente dividida. Y una mente dividida no puede poner atención. Una mente dividida no puede resolver. Una mente dividida no puede disfrutar. Una mente dividida no puede cubrir y hacer todo lo que se necesita, porque la mente está dividida. Y este es un problema bien serio que se está dando en la familia. Y eso lo puedo yo ver en una congregación como la nuestra. Puedo ver la preocupación de los niños en sus peticiones. Usted como miembro de la iglesia, tal vez no se da cuenta, pero yo que soy el receptor de todas las peticiones y que el Señor me ha puesto en mi corazón orar por ellas, yo como pastor tengo que orar por las necesidades del pueblo. Inclusive los hermanos pueden orar, los líderes, las ayudas, pueden orar por las peticiones, pero el Señor me ha puesto a mí esa carga. Y los hermanos que son ayudas saben de que yo siempre estoy esperando las peticiones porque yo quiero interceder, quiero orar por esas necesidades. Y en la gran mayoría de ellas, lo que más predomina es la preocupación. ¿Por qué? Porque se puede ver porque hay una enfermedad, se puede ver porque hay una necesidad, se puede ver porque hay un problema, se puede ver porque hay un conflicto, se puede ver porque hay algo fuera del alcance nuestro, y eso causa preocupación. Pero es alarmante cuando los niños a su edad están preocupados. Entonces significa que estos niños están madurando antes del tiempo. ¿Por qué? Porque la preocupación madura a la persona. Pero alguien puede decir, y nosotros muchas veces nos admiramos y decimos qué niño más precoz, qué niño más inteligente, pero es que razona como un adulto, etcétera. Pero eso puede estar dando una alarma a nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona, si madura antes del tiempo, perderá ese tiempo que le corresponde vivir. Tiene que vivir como bebé, tiene que vivir como niño, tiene que vivir como adolescente, tiene que vivir como joven, tiene que vivir como adulto. Pero la madurez lo va a llevar a vivir antes de. Y ese es un problema muy serio que la preocupación o la mente dividida puede traer en un niño. Hablo del niño no porque es inteligente, no porque sencillamente es precoz, no sencillamente porque aprende luego. No, estoy hablando cuando el niño manifiesta preocupación, cuando el niño a su corta edad padece de ansiedad. Ese es el problema que yo estoy viendo. No que el niño sea inteligente, no que el niño no hay que dar una buena enseñanza, no que el niño no sea despierto, no, es una bendición que sea así. No, yo estoy refiriéndome cuando ese niño alcanza y logra la ansiedad o la preocupación. Eso es alarmante, eso es preocupante, porque la pregunta es, ¿por qué está preocupado el niño? ¿Qué es lo que percibe? Definitivamente que cuando está preocupado es porque está viendo a papá y a mamá preocupados, porque está viendo a papá y a mamá con una mente dividida. Significa que están hasta descuidados del bebé o del niño, y el niño lo percibe y él también entra en lo mismo. Significa que es contagiado, o mejor dicho, es contaminado por ese problema.
hermano, usted quizás no se percata, pero quizás por mi posición dentro de la congregación, como receptor de las necesidades, como receptor de los conflictos, etcétera, yo me percato y digo, Señor, qué tremendo esto. Ahora, usted como padre, ¿cuántas veces se ha preocupado de ver a su hijo preocupado? Usted como padre se logra detectar que su hijo tiene una mente dividida, que usted le habla y como que no le pone atención, y que usted le habla y como que lo que responde no es lo que usted le preguntó, o que olvida muy luego lo que usted le dijo. O sea, ¿no será que tiene una mente dividida? Nosotros como padres no nos percatamos de eso y debemos de percatarnos porque es muy dañino para nosotros. Todo lo que le acontece a nuestros hijos nos compete a nosotros. Todo lo que les afecta a nuestros hijos nos afecta a nosotros. Todo lo que desgasta a nuestros hijos nos desgasta también a nosotros. Y es por eso que el Señor me ponía en mi corazón. Mire, yo quería compartir algunas otras cosas sobre la familia, pero el Señor me puso en mi corazón esto. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes están sufriendo de ansiedad? Hermano, es increíble. Yo he visto casos de niños donde los niños les ha dado parálisis facial. Eso es alarmante. Eso es para una persona muy adulta, no para un niño. Entonces, ¿qué se está viviendo? ¿Qué estamos nosotros viviendo? Yo he visto a niños con derrame de sangre en los ojos o en un ojo. Eso no es normal. Es alarmante que los niños padezcan de migraña. ¿Qué produce esa migraña? Niños con gastritis. ¿Cómo? Niños con gastritis. Mire, los que llegamos a viejos y hemos sido, como le dijera, irresponsables con nosotros mismos, como lo dije hace poco una enseñanza, padecemos de gastritis y posiblemente hasta úlcera, pero a un niño, a un joven, no es posible que tenga gastritis, no es posible que padezca de migrañas, a menos que sea detectado por el médico por algo que sí tiene algún problema en un sistema o un órgano, pero no por una preocupación, no por la ansiedad. Amén. Entonces, esto me llevó a mí a querer compartir sobre esto. ¿Por qué? Porque se está ocupando un tiempo para algo que todavía no es. Y este es el problema de la preocupación. Preocupación es querer resolver algo hoy cuando es de mañana. Gastar fuerzas o energías en algo que todavía no ha llegado. Significa que eso nos va a llevar a nosotros a enfermarnos, porque estamos viviendo el presente y estamos queriendo resolver y viviendo a la vez el futuro cuando el futuro todavía no ha llegado por algo que todavía no existe. Entonces, debemos de aprender a que el Señor pueda tomar control de nuestra vida, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que el Señor tome el control de nuestra preocupación o de nuestra ansiedad, porque el Señor puede tratar la manera de hacerlo todo, pero nosotros no dejamos de afligirnos. El Señor siempre nos provee y nosotros seguimos afligidos. El Señor nos resuelve y nosotros seguimos afligidos, no por lo que ya nos proveyó o nos resolvió, sino por lo que nos va a faltar y por lo que pueda pasar. Porque es increíble, hermano, a veces ni se ha terminado el año. Por ejemplo, yo veo a muchos padres de familia, ni ha terminado el año escolar y andan con la agonía de que no tienen el dinero para la matrícula. Hermano, hermana, pero eso es hasta en diciembre o es hasta en enero. Usted termine el año escolar con su hijo y no se esté preocupando por la matrícula. Y eso se lo está transmitiendo al niño. No es posible. Se paga la casa y la persona ya pagó la casa, debe estar tranquila, debe estar dichosa, debería de disfrutar ese mes, pero ya está pensando cómo va a hacer para pagar el otro mes. Ay, hermano. Y sabe, los niños están viviendo eso.
y no es posible que nosotros como hermanos en Cristo estemos viviendo esta situación. Fíjese que dice el versículo número 7, echando toda vuestra ansiedad, echando, dice, y la palabra es lanzar sobre él, literalmente, lanzar sobre, eso es la palabra echar. Y cuando dice toda es cualquiera o cada una de las circunstancias o los problemas que estamos nosotros viviendo. Ahora, dice sobre él. Es muy importante encima de o sobre él. Pero ¿en qué sentido lo dice la palabra? No solamente el hecho de que dice sobre, no solamente el hecho de que significa también encima, no. ¿Qué es lo que lleva esa palabra? ¿Qué es lo que yo debo de encontrar en la palabra? En la palabra que me ministra. Cuando dice echa sobre él, es cuando lo hagas, descansa. Es como en la carga literal. La carga, si tú la andas cargando, perdón, valga la redundancia, si la carga tú la llevas y échala sobre él es, ¿qué es lo que sucede en lo literal, en lo físico? Que cuando yo me quito este peso, yo descanso. Entonces voy nomás llevando el peso de mi cuerpo, que debe ser un peso ideal para que no tenga tampoco problemas. Entonces, en lo espiritual, la ansiedad, la preocupación, el problema, el conflicto es échalo sobre él. Pero ¿en qué forma? En que cuando tú lo deposites en él, lo pongas sobre él, al igual que lo físico, tú descanses. Pero nosotros presentamos nuestra petición, presentamos nuestra necesidad, hay una enseñanza, nosotros pasamos a ministrarnos al altar, porque es una bendición el altar de Dios. Pasamos al altar a ministrarnos, pero nos levantamos y como que volvemos a agarrar la misma carga que el Señor quería que nos despojáramos. Y a los niños deberíamos de ministrarles. ¿Y cómo debemos de ministrarnos? Especialmente los adultos. Nosotros aprendamos a descansar en el Señor. No contaminemos a nuestros hijos con nuestra actitud, no contaminemos a nuestros hijos con nuestras palabras, con nuestras quejas, con nuestros problemas, con nuestras necesidades. Ya no andemos diciendo que estamos pobres, que no nos alcanza, que no tenemos, que ganamos muy poco. Ya no contaminemos a nuestros hijos con eso, porque nos va a tocar sanarlos. Yo me recuerdo y le agradezco al Señor que me dijo un pastor, no contamine al pueblo, me dijo. No le voy a contar las razones eso no vale la pena. Lo que vale la pena es que usted oiga el consejo que el pastor me dio. Él ya tenía años de pastorear. Él ya había pasado por muchas cosas. Y me dice, le voy a dar un consejo. No contamine al pueblo, me dijo. Véame a mí. No contamine al pueblo, me dijo. ¿Sabe por qué? Me dijo. Porque después a usted le va a tocar sanarlo, me dijo. Entonces, si usted contamina a su hijo, entonces a usted le va a tocar sanarlo. A usted le va a tocar ayudarlo. Entonces, aprendamos de que si vamos a depositar nuestra carga sobre él, nosotros descansemos. Fíjese que Pedro dice porque él tiene cuidado. Esa palabra cuidado, Pedro dice que él tiene interés, de que él está interesado. Esa palabra significa también, es la palabra griega, la que sea, no la puse. Significa que sí le importa. A Dios le importo yo, a Dios le importa a usted, así como a su hijo, a usted le importa. Usted ve a su hijo preocupado, usted se preocupa, le importa. No es preocupa, no, que le importa, le interesa. Usted dice, hijo, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema? Eso es lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Él quiere ayudarnos. Ahora, fíjese que es muy lindo el versículo número 7, pero fíjese que tiene que ver mucho el versículo número 7 con dos cosas. Con uno es con el verso 6, versículo 6, perdón, no es verso, es versículo. El versículo 6 y también tiene que ver con el versículo número 8.
Fíjese que el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En un mundo en el cual estamos viviendo, no solamente en un mundo demasiado inestable, demasiado contaminado y demasiado contaminante, en un mundo tan perverso, en un mundo lleno de maldad, en un mundo de tanto peligro, en un mundo de tanta injusticia, en un mundo de tanto salvajismo. Vivimos un salvajismo a cada instante. Que usted solo tiene que apartarse si es sabio. Que usted tiene que quedarse callado si es sabio. Que usted tiene que entregar todo lo que le piden si es sabio. Es un salvajismo que por una cosa insignificante le pueden quitar la vida. Entonces tenemos que aprender como familia. Mire, tenemos una familia tan inestable, hablo en general, tenemos una familia tan inestable porque no podemos sobrellevar nosotros la carga. ¿Por qué no la podemos sobrellevar? Porque lamentablemente no hemos confiado en el Señor. Y no le enseñamos a nuestros hijos a confiar en el Señor. ¿Cómo nuestros hijos van a querer de Cristo si nosotros no les demostramos que Cristo vive en nosotros? ¿Cómo nuestros hijos van a tener fe si nosotros no les mostramos con nuestra vida que somos hombres de fe, que somos padres de fe? ¿Cómo nuestros hijos no van a temblar si nosotros temblamos? ¿Cómo nuestros hijos se van a gozar si nosotros nunca nos gozamos? Dice el 7, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire qué tremendo. Este versículo 7 es ventaja resultante de ¿qué? De humillarnos bajo la mano poderosa de Dios que está en el versículo número 6. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y ahí sigue el 7, echando, oiga, qué tremendo, echando vuestra ansiedad. Es que, óigame hermano, no somos capaces de buscar el verdadero auxilio de Dios porque carecemos de humildad. Somos soberbios, aunque no lo manifestamos, y aún aunque nosotros no sintamos que somos soberbios, es que uno es orgulloso y uno no se percata que uno es orgulloso. Yo me recuerdo en la iglesia aquí, Misión Cristiana Judá, en 1992, una hermana se me acerca y me dice, mira hermano, yo quiero, imagínese, me busca para que yo le dé una respuesta. Y eso significa que si usted me busca para que yo le dé una respuesta, es porque usted está decidida a aceptar la respuesta que le voy a dar. Si no, mejor no me pregunte. Entonces viene la hermana y me dice, mire hermano, fíjese que esto y lo otro. ¿Y usted qué dice? Mire, yo creo, le dije yo, fíjese bien, traté de ser prudente y así no me libré. Yo creo que el problema suyo, hermana, es de orgullo, le dije yo. Ay, la ofendí, la maltraté. Al decirle que quizás el problema de ella era el orgullo. Y yo no me di cuenta. Yo solo noté que ella oyó la respuesta, pero no me dijo nada. Entonces solo se quedó callada y me dijo gracias y se fue. Hasta ese momento yo no me había percatado del efecto de mis palabras. A los días se me vuelve a acercar y me dice, hermano, quiero que me dale un momentito. Sí, hermana, dígame, yo quiero pedirle perdón, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo, a mí nunca ella me había ofendido. Jamás en nada. Y hermano, no, sí, dígame, pero ¿por qué? Le digo, es que se recuerda la última vez que hablé con usted. Sí, me acuerdo. Usted me dijo que yo era orgullosa, me dijo. Y yo dije, yo no soy orgullosa. Y yo me fui molesta, me dijo. Y yo dije, qué bárbaro el hermano, cómo se atrevió a decirme que yo era orgullosa. Y quiero decirle algo, me dice, que desde ese día me he dado cuenta de que verdad soy orgullosa, me dijo. No nos damos cuenta a veces que somos orgullosos. Mire, los demás nos conocen. Los demás nos hacen sentir, pueden sentir que nosotros nos creemos billetes de amigos. ¿Ya sabe qué es eso?
Pero uno cree que es de a uno. Pero todos los demás sienten el peso de los 999 más. Entonces, ese versículo número 7, si nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él, es porque en el versículo 6 hemos aprendido que nos hemos humillado delante de Dios. Le hemos dicho: Señor, por favor, voy a confiar en ti, ayúdame. Señor, yo voy a renunciar a mi fuerza. Señor, yo voy a renunciar a todo lo que yo creo que soy. Y voy a depender de ti, pero no aguanto. Esto me tiene la mente dividida. Esto me tiene con ansiedad y me tiene enfermo. O me tiene enferma en el caso de las mujeres. Entonces, es la firme confianza en su bondad. Ese es humillarse. La firme confianza en su bondad. Humillarse es llegar a creer y decir: Dios me ayudará. Punto. Esa humillación es: Señor, tú me proveerás. Esa es humillación. Dependencia de la bondad de Dios. Amén. Entonces cuando nos sometemos humildemente a Dios, vemos la liberación de nuestra preocupación. Vemos la liberación de nuestra congoja. Pero hay que realmente depositar esa confianza en el Señor. Yo me recuerdo, hace muchos años, el Señor me permitió, siempre queriendo tratar de comprender más allá de lo que dice en nuestra versión en cuanto a la palabra, ya sea del griego o del hebreo y algunas en arameo. Me recuerdo que cuando viene David y habla en uno de sus salmos, que ya lo vamos a ver, cuando David ocupa y dice esa expresión de botar esa carga, él, según la escritura, él estaba observando cómo los camellos para poder botar la carga, primeramente tenían que doblar las rodillas delanteras y caer. Y ellos tenían que hacerle así y casi se derrumbaban con todo y la carga para que la carga cayera al suelo. Eso fue lo que David se fijó en el animal. En el animal. Él aprendió a hacer exactamente lo mismo. Y cuando David dice en el Salmo 37, encomienda a Jehová. Oiga, encomienda. Está hablando de la correspondencia que es llevada por la empresa. Usted lleva la carga, lleva la correspondencia, lo que sea, a la empresa. Y la empresa se encarga de llevarla hasta el destino que usted ha pedido o ha solicitado. Usted viene, da la media vuelta, se va para su casa y ya no está preocupado cómo van a hacer para que esa correspondencia llegue a su destino. Igual, cuando nosotros presentamos nuestras peticiones, no nos preocupemos cómo Dios va a hacer, Él lo hará. Entonces necesitamos esa fe. La fe de que Él tiene cuidado de nosotros. La fe quita al hombre la carga cuando realmente el hombre la echa sobre Dios. Fíjese que en el Salmo 22:10, acompáñeme al Salmo 22:10. El Salmo 22:10 dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Mire qué tremendo este Salmo de David, este versículo del Salmo de David. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Qué tremendo, qué precioso, hermano. Qué lindo sería que nosotros como padres echáramos a nuestros hijos al Señor y decir: Señor, te los entrego, yo me despreocupo totalmente de Él. David así fue, y es por eso que dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer,
desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Qué salmo más precioso ese. Veamos el Salmo 37. Salmo 37 y versículo número 5. Ahí está, mire. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El 55, el Salmo 55 y versículo número 22. Echa sobre Jehová tu carga. Amén. Lo que le decía de David, de que lo tomó de ver al camello cargado, cómo él se quitaba la carga. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, cuando volvemos a la primera carta de Pedro, vemos que Pedro alude a Lucas capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Versículo número 22. Discúlpeme que yo estoy aquí peleando con varias cosas y solo tengo dos manos. ¿Ya lo tiene? Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, mire qué lindo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Si tan solo nosotros entendiéramos, si tan solo nosotros pudiéramos tener esta fe. ¿Qué es fe? Es confianza. Fe viene de fidelidad, de la fidelidad de Dios para con nosotros. Eso es tener fe. Pero lamentablemente nosotros no tenemos ese nivel. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 4. Filipenses capítulo número 4 y versículo número 6. Filipenses capítulo 4 versículo número 6. Dice, por nada estéis afanosos. Oiga, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Entonces, volviendo a Pedro, en su primer carta, capítulo 5, estamos en el versículo número 7 y viéndolo como un efecto resultante del versículo número 6. ¿Ya lo tiene? Entonces, si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, no podremos echar nuestras preocupaciones y cargas sobre Él. Entonces, si no lo hacemos, fíjese bien, si nosotros no nos sometemos a esa mano poderosa de Dios, que es depositar en Él nuestra preocupación, nuestra ansiedad, lo que sea, entonces no podemos echarla sobre Él. Ahora, si no las echamos sobre Él, este es el problema grave que se tiene cuando usted y yo andamos preocupados, cuando nuestros jóvenes andan preocupados, cuando nuestros niños a esa edad están preocupados. Mire en lo que nos volvemos. El versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me vuelve presa fácil del enemigo cuando yo ando la mente dividida. Qué tremendo. Hermano, ¿hace cuánto usted nos compartía de cómo el león, los leones, la leona observan a la manada de los ñus, de cualquier otro tipo de animal que sean presas para ellos? ¿Cómo los observan? Andan buscando a los que se alejan, andan buscando a los débiles, andan buscando a los enfermos, andan buscando a los que se ven cabizbajos. Eso es una presa fácil. ¿Qué pasa cuando nosotros no echamos nuestra ansiedad sobre él? Nos volvemos presa fácil del enemigo.
Ve cómo el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8 van tomados de la mano. Ese es el problema. ¿Entiende, comprende usted por qué sentí en mi corazón, valga la misma palabra, una preocupación, pero no que me divida la mente, una preocupación en el sentido de que hay un problema, hay que resolverlo? Hay un problema, Dios proveerá, Dios hará que usted, el joven, el niño, entendamos. Es diferente. Nuestra preocupación debería ser, Dios proveerá. Nuestra preocupación debe ser, Dios dará lo que falta. Como cuando Abraham, ¿cuál era la preocupación de Abraham? En el buen sentido de lo espiritual. Abraham le contesta a su hijo cuando le pregunta, padre, aquí está todo, pero ¿y el cordero? Y él le dijo, Dios se proveerá de cordero. No dijo, ay, no sé cómo voy a hacer. No, Dios se proveerá de cordero. ¿Y nosotros por qué no podemos tener esa bendición? Quizás porque no lo hemos comprendido. Hoy debe ser un día, una noche en la cual nosotros podamos hacerlo. Es para nuestro bien. Y si Dios lo ha puesto, hermano, como algo que había que tocarlo esta noche, de seguro, yo no me equivoco, que era para usted. Dice, sed sobrios. ¿Qué quiere decir con ser sobrios? Significa que la preocupación, la congoja, la mente dividida, embriaga al alma. Embriaga al alma. Mire, qué tremendo esto. Y hace poco, no sé si fue aquí, fue allá en donde me invitaron a predicar el lunes. Qué tremendo, porque cuando dice sed sobrios es no os embriaguéis. O sea, no os embriaguéis. El embriagarse hace el alcohol, ¿verdad? El embriagarse o la intoxicación del alcohol lo que hace es que anula al hombre. El hombre no puede resolver, no puede ni siquiera manejar sus pensamientos ni sus acciones. El hombre no puede ni siquiera consigo mismo porque está embriagado. El hombre no puede ni mantenerse firme, no puede ni siquiera estar correctamente. Entonces, lo contrario de eso es mantenerse sobrio. Entonces, cuando aquí encontramos nosotros ser sobrios, significa que si no estamos sobrios, significa que si nos preocupamos, nuestra alma se va a embriagar, y si nosotros estamos preocupados, no vamos a poder con la situación. La situación se va a apoderar de nosotros, y al apoderarse la situación de nosotros, entonces somos devorados. Entonces somos presa fácil del enemigo. No sé si me doy a entender. Por lo tanto, sed moderados. ¿Moderados en qué? En que no lleguemos a una seguridad falsa. Por eso dice, velad. Fíjese qué tremendo esto. Repito, sed sobrios. Es que perdí un momentito la cita bíblica. Sed sobrios y velad. Fíjese bien. No os embriaguéis con la preocupación. Entonces, pero aparte de eso dice, velad, para que la falsa preocupación no esté en mí. Porque la falsa preocupación no me va a resolver nada. La falsa preocupación no va a dejar que yo no me enferme. Entonces hay que velar. ¿Y qué es velar? Cuando dice velad, sed sobrios y velad. O sea, no os dejes manejar por la intoxicación de la preocupación, por la congoja, por la ansiedad, por la depresión, por lo que sea. Sino que tienes que velar, tienes que estar atento. Por eso yo tengo que darme cuenta cuando mi mente está dividida. Yo tengo que darme cuenta cuando estoy preocupado y digo, no puedo estar así. Igual cuando vemos al joven
Y cuando digo joven, estamos hablando de nuestros hijos. Y de igual manera nuestros niños. Tenemos que velar. Amén. La preocupación, la congoja, la falta de fe, la debilidad nos expone para que el enemigo nos devore. Entonces, que nuestra preocupación sea que Dios provee, que Dios ayuda, que Dios sana, que Dios libera. Como dijo Abraham, que Dios proveerá de cordero. Entonces, a menudo nos preocupamos por nuestro nivel social, en espera de recibir el conocimiento apropiado por lo que hacemos. Eso tiene que ver con el versículo número 6. Dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él, para que Él os exalte. Oiga esto, cuando fuere tiempo. Qué tremendo que nosotros nos preocupamos por el decir de la gente. Qué tremendo por lo que dice lo social, por lo que dice lo financiero, por lo que dice lo mundial, lo globalizado. Y dices, no, tienes que esperar y Dios te va a exaltar. Pero aquí estamos viendo que Pedro nos recuerda que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza humana. En ese versículo número 6, Dios quiere bendecirnos a su debido tiempo. Nosotros nos afanamos y dice el Señor, por eso que te afanas, lo que sea, yo te lo puedo dar a su debido tiempo. Porque por eso es tremendo cuando dice la primera carta de Juan, la tercera carta de Juan, el apóstol, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. O sea, en el tiempo de Dios, Él te va a exaltar, Él te va a brindar, Él te va a proveer, Él te va a llevar. Dios lo puede hacer, pero no te preocupes por alcanzar eso. Dios sabe que tienes que llegar ahí, Dios sabe que anhela. Por eso dice el Salmo, deleítate a sí mismo, y también el Salmo 37, David, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué importante eso, hermano. Dios nos puede dar todo lo que queremos a su debido tiempo. Por eso es una lucha continua contra nuestra naturaleza, porque se opone a la voluntad de Dios. Amén. Muchos pensamos que los problemas por nuestro pecado y necedad no le interesan a Dios, pero dice Pedro, sí, Él tiene cuidado de vosotros. Porque ¿cuántos no tenemos problemas por nuestra necedad? ¿Cuántos no tenemos conflictos por nuestra desobediencia? Y muchos que llegamos a creer de que Dios no tiene cuidado de nosotros. Y dice Pedro, sí, Él tiene cuidado de vosotros. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones no es quedarnos en pasividad, sino que seguimos con la misma diligencia como si no pasara nada en nosotros. Esto es muy importante. El hecho que confiemos en el Señor no significa que estamos pasivos. No, nosotros seguimos con nuestra labor, nosotros seguimos con nuestros compromisos, seguimos con nuestra responsabilidad, pero sin afanarnos, dejando que Dios obre. Si Dios da, bueno, si Dios no dio, ni modo, Dios no dio. Si Dios sacó, qué bendición que Dios sacó. Si Dios no sacó, Dios no sacó. ¿Por qué? Porque en su tiempo Él ha prometido que nos va a exaltar. Amén. Quiero terminar con esto, que es tal vez muy sobresaliente, que es muy importante. Usted y yo estamos en ese versículo número 7. Porque dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Quién de nosotros no tiene preocupación?
Todos, ¿verdad? Entonces ahí estamos todos en ese versículo. Muchas cosas de este mundo son impersonales, pero lamentablemente nos afecta. Cuando digo son impersonales es que no van directamente con nosotros. Hermano, pero nos afecta. Usted ha fijado la gente, yo lo he puesto en otra forma, en la realidad, pero también lo veo en la mayoría de la gente. La gente que no tiene vehículos anda preocupado porque la gasolina va a subir. Es cierto, van a decir no porque sube todo, es cierto, pero no me refiero que están preocupados y ni carro tienen. ¿Cómo se está preocupando porque la gasolina va a subir 2 centavos mañana cuando usted no va a comprar un galón? Le pongo un ejemplo, pero se da, hermano, se da. La globalización, la edad de la enormidad estamos viviendo, la edad de los números. Estamos con las pólizas de seguro, con las tarjetas de crédito, el Código Nacional de Productos, máquinas de leer códigos, computadoras. Qué tremendo. La profecía enseña que el anticristo asignará a toda persona un número y le exigirá a todo el mundo para poder comprar o vender. Eso ya no estamos viviendo. Ay, hermano, pero yo me recuerdo que allá en los 90 compartía yo sobre escatología. Y cuando llegué al punto de los 3 seises, que todo el mundo, un pánico increíble. Ay, hermano, pero mire, yo no voy a sacar esos documentos. ¿Quién nos saca esos documentos? Ahora, me preocupa a mí ese número, ese código que me van a asignar. A mí no me preocupa. Que me pongan el código que quieran, los números que quieran. Yo sí sé que soy de Cristo. Era increíble la angustia de la gente antes. No, ¿saben qué hacían uno? Yo jamás voy a usar esas computadoras. Y tienen hasta 20, han llevado ya hasta la fecha. No debe de preocuparle eso. No debe de preocuparle. Amén. Le hablaría que el Señor nos conoce por nombre, como dice Juan 10:3. Mire, qué increíble, solo le voy a poner un ejemplo por razones de tiempo. Imagínense qué tremendo esto. Zaqueo desciende deprisa. Y Zaqueo, me imagino que lo que se quedó con la boca abierta es cómo el Señor sabía su nombre. A usted lo tienen por un número, pero Dios lo conoce a usted por su nombre. ¿Preocupaciones por la familia? ¿Usted tiene preocupación? Porque ahorita vamos a orar. Eche su ansiedad. Sea como ese camello. Venga al altar, arrodíllese, caiga así como cae el camello y dése vuelta y deje que esa carga caiga al suelo. ¿Preocupaciones por la familia? ¿Preocupaciones por las finanzas? ¿Preocupaciones por el trabajo? ¿Preocupaciones por la empresa? ¿Preocupaciones por la seguridad? ¿Preocupaciones por la opinión pública? ¿Preocupaciones por la situación nacional y mundial? Toda ansiedad que usted tenga se halla en este versículo. Y el Señor también está en ese versículo. Porque ya contestamos de que todos tenemos preocupaciones, ¿verdad? Entonces todos estamos en ese versículo número 7. Pero como dice, echad sobre Él, significa que también el Señor está en ese versículo. Así que yo le voy a invitar. Y mire, joven, yo no sé cuáles son sus preocupaciones. A mí me interesan más los jóvenes que los adultos. Porque los adultos ya estamos calaseados, pero el joven no. Y el joven no es posible. Todos los viejos aquí de todo padecemos. Hablo de enfermedad. Y de seguro por nuestra preocupación hemos sido insensatos. Pero no es justo que los jóvenes estén preocupados cuando tienen un Dios que le está diciendo, ven a mí y echa tu carga y yo la llevaré. Padre bueno y amado, te damos gracias
en esta noche, Señor, porque es increíble cómo la preocupación está en toda la humanidad y lamentablemente también en tu pueblo, Señor. Pero esta noche hemos entendido, Señor, que tú quieres quitarnos la preocupación. Quieres enseñarnos que tu gozo es nuestra fortaleza, como lo dijo Nehemías. Porque cuando desaparecen las ansiedades, vuelve la salud. Cuando desaparecen las ansiedades, experimentamos el gozo. Cuando desaparece la preocupación, sentimos la lucidez. Cuando ya no estamos afligidos, el cielo es verdaderamente azul, Señor. Cuando la ansiedad es quitada, podemos dormir y podemos descansar. Queremos ser como Pedro, Señor. No tanto el caminar sobre las aguas, sino más bien tener el dominio de la tormenta. Que la tormenta no me afecte, Señor. Hermano, que la necesidad no te afecte, no le afecte. Dios proveerá. Dios sabe por qué no ha provisto todavía. A su tiempo os exaltará, dice Pedro. No se hunda porque Dios no ha provisto. No se hunda porque Dios no ha sanado. Porque Dios no ha resuelto. O porque Dios no ha liberado. No se hunda. Él tiene cuidado de usted. Pedro experimentó el cuidado del Señor. Le dijo: me negarás, pero yo he intercedido para que Satanás no te zarandee como él quiere. Y yo intercederé también para que tu fe no mengue cuando me niegues. Cuando él lo negó, ahí estaba Jesús. Y Pedro lloró amargamente, pero no se hundió. Porque Jesús, el Señor, tenía cuidado de él. Y no le importó al Señor que Pedro lo hubiese negado. No le importó al Señor que Pedro estuviera calentándose en fuego extraño con los enemigos. Al Señor no le interesa qué es lo que lo tiene preocupado, hermano, hermana. Él dice que tiene cuidado de nosotros. Joven, no te preocupes por tus estudios, no te preocupes por tu futuro, preocúpate por vivir hoy para Él, para obedecer a tus padres hoy, porque esto es bueno, dice Pablo. Niños, Señor, ministralos. No sé si tienen el alcance nuestros niños que están siendo afectados por nosotros. Pero oramos por ellos, Señor, para que tú los liberes, que vean en nosotros la paz y ellos tendrán paz, que vean en nosotros la seguridad y ellos se sentirán seguros. No te preocupes por tus estudios, coronarás tu carrera si el Señor así lo ha establecido. No dependes de una cuota, ni dependes de un salario de tu padre o de tu madre. Dependes de la bondad de tu Dios.